El grito que escapó de la garganta de Catherine Wright resonó por las paredes del cañón. Ella veía cómo su amado perro Ranger desaparecía en la densa espesura de las montañas Sawtooth, y en ese momento de puro pánico, no pensó en la tormenta que se acercaba. Tampoco pensó en que estaba a 3 millas de la ciudad de Shoshone, Idaho. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y una cantimplora medio llena de agua. Era septiembre de 1878. Los álamos ya se estaban volviendo dorados contra los pinos siempre verdes. Sus hojas temblaban con el viento que traía el olor de la lluvia inminente. Catherine había estado paseando a Ranger por el sendero que llevaba al viejo campamento minero. De repente, el grito de un puma hizo que la mezcla de pastor saliera disparada hacia los árboles. La correa se le escapó de las manos antes de que pudiera apretar el agarre. Ranger llamó de nuevo. Su voz se quebraba por la desesperación mientras se lanzaba a la maleza tras él. Las ramas se enganchaban en sus faldas, rasgando la tela de algodón marrón. Pero ella no disminuyó la velocidad. Ranger era todo lo que le quedaba de su padre. Él había muerto 6 meses antes de neumonía. La había dejado sola en un pueblo donde no tenía familia y pocos amigos. El perro había sido el compañero constante de su padre durante sus años como topógrafo. Y ahora era de ella. No podía perderlo. El bosque se volvía más denso a medida que subía más alto. El sendero desaparecía bajo agujas de pino y hojas caídas. La respiración de Catherine se volvía entrecortada. Sentía el pecho apretado por el esfuerzo y el miedo. Había vivido en la ciudad de Shoshone durante 2 años, desde que su padre aceptó el trabajo de topografía con la compañía ferroviaria. Pero nunca se había aventurado tan lejos en las montañas sola. La naturaleza aquí era implacable. Estaba llena de depredadores y peligros ocultos. Podían matar a un viajero desprevenido de una docena de formas diferentes. Ranger, por favor. Su voz era ahora apenas más que un susurro. Las lágrimas corrían por su rostro, nublando su visión. Tropezó con un tronco caído y casi se cae al suelo. Se sostuvo contra un pino y la corteza áspera le raspó las palmas. Por un momento, se quedó allí escuchando. Esperaba oír el sonido de ladridos o el crujido de movimiento en la maleza. Nada. Solo el viento y el grito lejano de un halcón dando vueltas en lo alto. Catherine siguió adelante, impulsada por una terca determinación. Esa misma fuerza la había ayudado tras la muerte de su padre y los meses difíciles que siguieron. Tenía 22 años, era soltera y trabajaba como costurera en la tienda de vestidos de la señora Henderson. Así pagaba la pequeña habitación que alquilaba sobre el almacén general. Su vida no era fácil, pero era suya, y Ranger era el único punto brillante en sus días. No se rendiría con él. El sol comenzaba a hundirse hacia los picos occidentales cuando finalmente lo oyó. Un leve gemido venía de algún lugar más adelante. El corazón de Catherine saltó de esperanza. Se abrió paso a través de un espeso grupo de arbustos de bayas, ignorando las espinas que le arañaban los brazos. Al otro lado el suelo caía hacia un barranco empinado. En el fondo podía ver a Ranger acostado de lado cerca de un pequeño arroyo. «Oh Dios», suspiró ella. Bajó a trompicones por la pendiente, resbalando sobre rocas sueltas y tierra. Se cayó 2 veces, raspándose las rodillas y rasgando más su falda. Pero siguió adelante hasta llegar al fondo. Ranger levantó la cabeza cuando ella se acercó. Su cola dio un movimiento débil. Su pata delantera derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. Había sangre apelmazando el pelaje de su hombro. «Todo está bien, chico. Todo está bien», murmuró Catherine, arrodillándose a su lado. Sus manos temblaban mientras examinaba la pata. Trataba de recordar lo que su padre le había enseñado sobre lesiones. El hueso estaba definitivamente roto. La herida en su hombro parecía haber sido causada por una caída, probablemente cuando rodó hacia el barranco. Se quitó el chal y lo envolvió con cuidado alrededor del cuerpo de Ranger. Intentaba estabilizar la pata sin causarle más dolor. El perro gimió de nuevo. Sus ojos marrones estaban fijos en su rostro con absoluta confianza. Catherine sintió que se le cerraba la garganta de la emoción. Tenía que sacarlo de allí, pero no tenía idea de cómo.
Ranger era demasiado pesado para cargarlo por la empinada pendiente, especialmente con su herida, y la luz se desvanecía rápidamente. La tormenta que había estado amenazando toda la tarde se acercaba más. Las nubes se oscurecían a un morado amoratado sobre las montañas. Catherine miró a su alrededor, evaluando su situación con creciente pavor. Estaba perdida en la naturaleza con un perro herido, sin suministros y cayendo la oscuridad. Había sido tonta al perseguir a Ranger sin pensar. Ni siquiera le dijo a nadie a dónde iba. La señora Henderson se daría cuenta cuando Catherine no regresara a la pensión esa noche, pero para entonces sería demasiado tarde para enviar un grupo de búsqueda. Tendrían que esperar hasta la mañana, y para entonces la tormenta habría borrado cualquier rastro que ella pudiera haber dejado. Se sentó junto a Ranger, abrazándose a sí misma mientras la temperatura comenzaba a bajar. El perro apoyó la cabeza en su regazo y ella le acarició el pelaje suavemente. Trataba de consolarlos a ambos. Esto era su culpa. Debería haber sujetado la correa con más fuerza. Debería haber tenido más cuidado. Ahora ambos iban a morir aquí afuera por su descuido. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando la oscuridad se asentaba sobre el barranco. Eran pesadas y frías. Catherine se encorvó sobre Ranger, tratando de protegerlo con su cuerpo. Pero en minutos ambos estaban empapados. La temperatura se desplomó y ella comenzó a temblar incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolían. Nunca había tenido tanto frío ni tanto miedo en toda su vida. Fue entonces cuando oyó el sonido de pasos crujiendo a través de la maleza sobre el barranco. La cabeza de Catherine se levantó de golpe. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho. Podría ser un rescatista, alguien del pueblo que hubiera venido a buscarla. O podría ser algo peor. Un forajido, un vagabundo, alguien que vería a una mujer sola como una presa fácil. ¡Hola!, gritó ella con la voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? Los pasos se detuvieron. Por un largo momento, solo hubo silencio y el constante repiqueteo de la lluvia. Entonces, una voz profunda, áspera por la falta de uso, respondió desde la oscuridad de arriba. ¿Estás herida ahí abajo? Mi perro está herido, respondió Catherine. Tiene la pata rota, no puedo sacarlo. Más silencio. Luego el sonido de alguien bajando la pendiente. Se movía con seguridad y confianza a pesar de la oscuridad y la lluvia. Catherine se tensó, moviendo su mano protectoramente hacia la cabeza de Ranger. Un momento después, una figura emergió de la penumbra. A Catherine se le cortó la respiración. Él era enorme. Incluso con la poca luz, podía ver que medía más de 6 pies de altura. Tenía hombros tan anchos que parecían bloquear el mundo detrás de él. Llevaba pantalones de piel de ante y un abrigo pesado hecho de piel de oso. Su cabello oscuro colgaba más allá de sus hombros, mojado por la lluvia y brillante. Una barba espesa cubría la mitad inferior de su rostro, pero ella podía ver las líneas marcadas de sus pómulos y el enfoque intenso en sus ojos mientras la estudiaba a ella y a Ranger. ¿Cuánto tiempo llevan aquí abajo?, preguntó él, acercándose. Su voz era como grava, pero había algo cuidadoso en la forma en que hablaba, como si no estuviera acostumbrado a hablar con la gente. Unas pocas horas, logró decir Catherine, tratando de no retroceder. Había algo primitivo en él, algo que hablaba de salvajismo y peligro, pero también de fuerza y competencia. Este era un hombre que pertenecía a estas montañas, que sabía cómo sobrevivir en ellas. El hombre se arrodilló junto a Ranger. Sus manos masivas fueron gentiles mientras examinaba la pata del perro. Ranger gruñó suavemente, pero el hombre hizo un sonido bajo en su garganta, casi como un retumbo, y el perro se calmó. Catherine observó con asombro cómo el extraño palpaba cuidadosamente a lo largo del hueso roto. Su toque era experto y seguro. ¿Puede ayudarlo?, preguntó ella, odiando lo pequeña y desesperada que sonaba su voz. El hueso se rompió limpiamente, dijo el hombre, sin levantar la vista. Pero puedo acomodarlo. Vivirá si lo sacamos de este clima. Finalmente se volvió para mirar a Catherine. Ella vio que sus ojos se abrían ligeramente, como si estuviera sorprendido por lo que veía. «¿Eres de la ciudad de Shoshone?» No fue una pregunta. Catherine asintió. «Soy Catherine Wright. Trabajo en la tienda de vestidos».
El hombre gruñó, luego se puso de pie en un movimiento fluido. Sus movimientos eran económicos y poderosos. Voy a llevar a tu perro a mi cabaña. Estás 1 milla al norte de aquí. Tú me seguirás. No te quedes atrás porque no me detendré a buscarte en este clima. Espera, ni siquiera sé tu nombre, protestó Catherine, luchando por ponerse de pie. Sus piernas estaban rígidas por estar sentada en el frío. Casi se cae antes de sostenerse. El hombre ya había levantado a Ranger en sus brazos. Acunaba al gran perro contra su pecho como si no pesara nada. Miró hacia atrás a Catherine con una expresión ilegible en la oscuridad. Elijah Olsen dijo, «Ahora muévete». Comenzó a caminar y Catherine se apresuró tras él. Estaba aterrorizada de quedarse sola en la oscuridad. Elijah se movía por el bosque como un fantasma. Nunca tropezaba, nunca dudaba. Aunque la lluvia había convertido el suelo en barro y la oscuridad era total. Catherine apenas podía ver su mano frente a su cara. Mantenía los ojos fijos en la forma ancha de su espalda. Lo seguía ciegamente mientras salían del barranco y se adentraban en las montañas. El tiempo perdió todo significado. El mundo entero de Catherine se redujo al esfuerzo de poner un pie delante del otro, de mantener la sombra de Elijah a la vista. Se cayó 2 veces, raspándose las manos y las rodillas en rocas y raíces de árboles, pero cada vez se obligaba a levantarse. La impulsaba el conocimiento de que detenerse significaba la muerte. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado a su cara. Tenía tanto frío que ya no sentía los dedos de las manos ni de los pies. Justo cuando pensaba que no podía dar otro paso, Elijah se detuvo. Catherine casi choca contra su espalda antes de darse cuenta de que se había detenido frente a una pequeña cabaña de troncos. Apenas era visible a través de la lluvia y la oscuridad. Abrió la puerta de una patada y llevó a Ranger adentro. Catherine entró tras ellos a trompicones. El alivio la inundó cuando el calor golpeó su rostro. La cabaña era pequeña pero bien construida. Tenía una chimenea de piedra donde ardía un fuego bajo. Elijah acostó a Ranger con cuidado sobre una alfombra de piel cerca del hogar. Luego se volvió hacia Catherine. Por primera vez, pudo verlo claramente a la luz del fuego. La vista hizo que se le cortara la respiración. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado toscos, demasiado curtidos por el sol y el viento. Pero había algo magnético en él, algo que atraía la mirada y la sostenía. Sus brazos, visibles donde sus mangas estaban remangadas, estaban marcados por músculos. Su pecho bajo el abrigo de piel parecía sólido como el tronco de un árbol. «Quítate esa ropa mojada antes de que mueras congelada», dijo él, con voz brusca. Se dio la vuelta, ocupándose de avivar el fuego. «Hay cosas secas en el baúl junto a la cama. Te quedarán grandes, pero son mejor que nada». Las mejillas de Catherine ardieron de vergüenza, pero tenía demasiado frío para discutir. Se movió hacia el baúl con manos temblorosas. Sacó una camisa casera y un par de pantalones. Elijah mantuvo la espalda vuelta mientras ella se quitaba el vestido mojado y la ropa interior. Sus dedos estaban tan entumecidos que apenas podía manejar los botones. La ropa seca era ciertamente enorme en su pequeña figura, pero era cálida y suave por haber estado guardada con astillas de cedro. Se sintió instantáneamente mejor una vez que la tuvo puesta. «Estoy decente», dijo ella en voz baja. Elijah se volvió. Sus ojos la recorrieron una vez, rápidos y evaluadores. Luego se movieron hacia Ranger. «Ahora nos ocupamos de tu perro», dijo. Se movió hacia un estante donde guardaba varios suministros. Bajó tiras de tela, una botella de whisky y lo que parecían tablillas hechas de madera tallada. Catherine observó mientras él trabajaba. Sus grandes manos eran sorprendentemente diestras mientras limpiaba la herida en el hombro de Ranger. Luego acomodó cuidadosamente la pata rota. El perro gimió y luchó, pero Elijah le habló en voz baja y firme. Era una mezcla de inglés y lo que sonaban como palabras en Shoshone. Ranger se calmó gradualmente. «Manténlo quieto», ordenó Elijah. Catherine obedeció, arrodillándose junto al perro y agarrando sus hombros suavemente. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Ranger mientras Elijah envolvía la tablilla. La ató fuerte con las tiras de tela. Cuando terminó, el hombre de la montaña se sentó sobre sus talones.
Estudiaba su trabajo con ojo crítico. Sanará, pronunció Elijah. Manténlo sin apoyar la pata por unas semanas. Puede tomar agua, pero nada de comida hasta mañana. Su cuerpo necesita recuperarse del shock. Gracias, susurró Catherine, con lágrimas en los ojos. Pensé que íbamos a morir allá afuera. Pensé que lo había perdido. Elijah se puso de pie, elevándose sobre ella. No deberías haber entrado en la naturaleza sola, dijo. Y había algo parecido a la ira en su voz ahora. Estas montañas te matarán si no tienes cuidado. No les importa que seas joven o que ames a tu perro, te llevarán de todos modos. Lo sé, dijo Catherine mirando sus manos. No estaba pensando, simplemente no podía perderlo. Él es todo lo que me queda de su padre. Sintió más que vio cómo la mirada de Elijah se suavizaba ligeramente. Él se quedó callado por un momento. Luego se movió hacia la pequeña estufa en la esquina de la cabaña. Haré café, dijo. Necesitas algo caliente dentro de ti. Catherine se sentó junto a Ranger, acariciando su pelaje mientras observaba a Elijah moverse por la cabaña. Era sorprendentemente ordenado para un hombre que vivía solo en la naturaleza. Notó que todo tenía su lugar. Había un sentido de orden en el espacio que hablaba de disciplina y rutina cuidadosa. La cabaña estaba escasamente amueblada. Solo la cama, el baúl, una mesa tosca con 2 sillas y los estantes donde guardaba sus suministros. Pero estaba limpia y bien mantenida. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Elijah no respondió de inmediato. Vertió agua en una cafetera abollada y la puso en la estufa. Luego añadió granos de una lata. 5 años, dijo finalmente. Tal vez 6. Dejé de contar. ¿Por qué? La pregunta se le escapó a Catherine antes de que pudiera detenerla. Se mordió el labio, preocupada de haberse excedido. Pero Elijah no pareció ofendido. Porque contar significa que el tiempo importa, dijo, todavía de espaldas a ella. Aquí afuera, el tiempo no importa. Solo las estaciones, solo la supervivencia. Había un peso en sus palabras, una oscuridad que Catherine no entendía completamente. Sintió que había una historia allí, algo que había llevado a Elijah Olsen a las montañas, lejos de la civilización y la compañía humana. Pero no insistió. En cambio, dijo, hablas Shoshone. Viví con ellos un tiempo, dijo Elijah. Después de la guerra, me enseñaron cómo sobrevivir en estas montañas. Me enseñaron respeto por la tierra y los animales que viven en ella. ¿La guerra?, repitió Catherine suavemente. ¿Luchaste en la guerra entre los estados? Elijah asintió una vez, agudo y breve. Luché, sobreviví. Eso es todo lo que importa. Catherine quería preguntar más, pero la tensión en sus hombros le advirtió que no lo hiciera. Observó cómo servía café en 2 tazas de hojalata y le traía una. Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la taza. Sintió una sacudida de algo eléctrico correr por su brazo. Los ojos de Elijah se encontraron con los de ella por un breve momento. Ella vio sorpresa parpadear en sus profundidades antes de que él se apartara. «Bebe», ordenó, moviéndose hacia la ventana. Apartó la tela encerada que la cubría y miró hacia la tormenta. «La lluvia no parará hasta la mañana. Tendrás que quedarte aquí esta noche». El corazón de Catherine dio un vuelco. «No quiero imponer», dijo con cuidado. «Podría intentar volver al pueblo». «Morirías antes de recorrer media milla», dijo Elijah rotundamente. «La temperatura ha bajado por debajo del punto de congelación y no conoces estas montañas. Te quedarás aquí y por la mañana te llevaré de regreso a la ciudad de Shoshone». No había forma de discutir con la finalidad en su tono. Catherine bebió su café, sintiendo el calor amargo extenderse por su pecho. Estaba sola en una cabaña con un hombre extraño. Un hombre de la montaña que probablemente podría romperle el cuello con una mano si quisiera. Pero de alguna manera no sentía miedo. Había algo en Elijah que hablaba de honor, de un código que corría profundo a pesar de su exterior rudo. «Puedes usar la cama», dijo Elijah, todavía mirando por la ventana. «Yo dormiré en el suelo. Eso no es justo», protestó Catherine. «Esta es tu casa. Yo debería dormir en el suelo». Elijah se volvió para mirarla y había el más leve indicio de diversión en sus ojos. «Pesas tal vez 100 libras mojada y acabas de pasar horas bajo una lluvia helada. He dormido en cosas peores que el suelo de una cabaña».
Tomarás la cama y ese es el fin del asunto. Catherine abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. No tenía sentido. Elijah Olsen era claramente un hombre acostumbrado a salirse con la suya. En cambio, dijo, gracias por todo, nos salvaste la vida esta noche. Elijah gruñó, un sonido que podría haber significado cualquier cosa. Se movió a los estantes y bajó una pila de pieles, que dejó caer al suelo cerca del fuego. Luego añadió otro tronco a las llamas, preparándolas para la noche. Catherine terminó su café y dejó la taza a un lado. De repente fue consciente de lo agotada que estaba. El calor de la cabaña y el alivio de estar a salvo habían drenado lo último de su adrenalina. La dejaron flácida y pesada. Se movió hacia la cama, un marco simple con un colchón relleno de paja y agujas de pino, y se acostó. La manta olía a humo de leña y cedro, y debajo de eso, el olor limpio del aire libre. Podía oír a Elijah moviéndose por la cabaña, los sonidos suaves de él preparándose para dormir, y luego el crujido de las pieles mientras se acomodaba en el suelo. Elijah, dijo ella en la oscuridad. Sí. ¿Por qué viniste a buscarme? ¿Cómo supiste siquiera que estaba ahí afuera? Hubo una larga pausa. Luego la voz profunda de Elijah respondió. Te oí llamando a tu perro. El sonido viaja en estas montañas, especialmente en la quietud antes de una tormenta. Seguí tu voz. Podrías haberme ignorado, dijo Catherine suavemente. Podrías haberme dejado congelar. Podría haberlo hecho, estuvo de acuerdo Elijah. Pero no lo hice. Catherine cerró los ojos, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Gracias, susurró de nuevo. Y esta vez no hubo respuesta. En minutos, el agotamiento la arrastró al sueño, profundo y sin sueños. Se despertó con el olor a tocino frito y el sonido de la cola de Ranger golpeando contra el suelo. La luz del sol entraba por la ventana de la cabaña, brillante y clara. Catherine parpadeó confundida, momentáneamente desorientada. Entonces, el recuerdo volvió de golpe y se sentó rápidamente. Su corazón latía con fuerza. Elijah estaba parado junto a la estufa, de espaldas a ella mientras cocinaba. Se había quitado el abrigo de piel de oso. Catherine podía ver la amplitud completa de sus hombros bajo la camisa de franela descolorida que llevaba. Su cabello estaba atado con un cordón de cuero, revelando la línea fuerte de su cuello. Parecía aún más grande a la luz del día. Su presencia llenaba la pequeña cabaña. «Buenos días», dijo sin darse la vuelta. «Tu perro se siente mejor». Bebió un poco de agua. Catherine salió de la cama a toda prisa, sintiéndose de repente cohibida con la ropa enorme de Elijah. Se movió hacia Ranger y se arrodilló a su lado. Se sintió aliviada al ver que sus ojos estaban brillantes y alertas, aunque no intentó ponerse de pie. «Buen chico», murmuró, rascándole detrás de las orejas. «Vas a estar bien». Elijah puso 2 platos en la mesa, llenos de tocino, papas fritas y rebanadas gruesas de pan. El estómago de Catherine gruñó ruidosamente y sintió que sus mejillas se calentaban de vergüenza. La boca de Elijah se contrajo levemente. Ella se dio cuenta con sorpresa de que él estaba tratando de no sonreír. «Come», dijo, señalando la mesa. «Tenemos una larga caminata por delante». Catherine se sentó y comenzó a comer, demasiado hambrienta para preocuparse por los modales. La comida era sencilla pero bien cocinada, y se comió cada bocado de su plato. Elijah comió en silencio. Sus ojos ocasionalmente miraban su rostro antes de apartarse de nuevo. Había algo casi tímido en la forma en que la observaba, como si no estuviera seguro de qué pensar al tener a otra persona en su espacio. Cuando terminaron, Catherine insistió en lavar los platos mientras Elijah preparaba un travois para llevar a Ranger de regreso al pueblo. Ella observó por la ventana mientras él trabajaba. Sus movimientos eran eficientes y hábiles. Ató 2 postes largos con tiras de cuero crudo. Luego estiró un trozo de lona entre ellos para crear una plataforma para el perro. Cuando estuvo hecho, volvió a entrar y levantó cuidadosamente a Ranger sobre el travois. «Tu vestido todavía está mojado», dijo, mirando la prenda marrón colgada junto al fuego. «Tendrás que usar esa ropa de regreso al pueblo. Puedes devolverla más tarde». Catherine asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. La idea de caminar por la ciudad de Shoshone con ropa de hombre era mortificante, pero no tenía opción.
Al menos la mayoría de la gente estaría trabajando a esta hora. Tal vez podría colarse en la pensión sin que mucha gente la viera. Elijah se echó una mochila al hombro y levantó la parte delantera del travois. Luego asintió hacia la puerta. «Mantente cerca», dijo. «El sendero es más fácil a la luz del día, pero todavía hay peligros». Partieron hacia la mañana, con el sol subiendo más alto en un cielo despejado. La tormenta había lavado el mundo y todo parecía brillar con la humedad. Catherine seguía a Elijah montaña abajo, maravillada de lo diferente que se veía todo con la luz. No reconoció ninguno de los puntos de referencia de la noche anterior. Se dio cuenta con un escalofrío de lo perdida que habría estado sin la ayuda de Elijah. Él se movía incansablemente, tirando del travois sobre rocas y troncos caídos sin esfuerzo aparente. Catherine tenía que trotar ocasionalmente para seguir el ritmo de sus largas zancadas, pero no se quejó. Estaba demasiado ocupada observándolo. Le fascinaba la forma en que leía la tierra, eligiendo su camino con la facilidad de una larga práctica. Señaló huellas en el barro, ciervos, alces, un puma que había pasado temprano esa mañana. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles la enfermarían. «Sabes mucho sobre estas montañas», dijo Catherine un poco sin aliento. «¿Te enseñaron todo esto los Shoshone?» «Algo», dijo Elijah. «El resto lo aprendí prestando atención. La naturaleza te enseñará todo lo que necesitas saber si estás dispuesto a escuchar. ¿Alguna vez te sientes solo?» La pregunta se le escapó a Catherine antes de que pudiera detenerla e inmediatamente deseó poder retirarla. Pero Elijah no pareció ofendido. «A veces», admitió, «pero la soledad es mejor que algunas cosas». «¿Cómo qué?» Elijah se quedó callado por un largo momento, con la mandíbula tensa. «Como ver morir a las personas que te importan», dijo finalmente, con la voz áspera. «Como volver a casa de la guerra para encontrar a tu familia desaparecida, tu hogar quemado, todo lo que amas convertido en cenizas». A Catherine se le cortó la respiración. «Lo siento mucho», susurró. Elijah se encogió de hombros, pero ella pudo ver la tensión en sus hombros. «Fue hace mucho tiempo. He hecho las paces con ello». Pero Catherine no estaba segura de que eso fuera cierto. Escuchó el dolor en su voz, la emoción cuidadosamente controlada. Elijah Olsen se había retirado a estas montañas para escapar de sus fantasmas. Pero ella sospechaba que lo seguían de todos modos, acechando sus sueños y manteniéndolo aislado de la conexión humana que claramente anhelaba. Caminaron en silencio después de eso. Los únicos sonidos eran el crujido de sus pasos y el canto ocasional de un pájaro desde los árboles. Catherine se encontró estudiando la ancha espalda de Elijah. El juego de músculos bajo su camisa, la postura segura de sus hombros. Había algo convincente en él, algo que la atraía a pesar de las advertencias que su mente racional gritaba. Era peligroso, no porque la lastimaría. Ella de alguna manera sabía eso, sino porque podía sentir que se estaba apegando a él, fascinada por la contradicción de este hombre gentil y cuidadoso envuelto en el cuerpo de un guerrero. Para cuando llegaron a las afueras de la ciudad de Shoshone, era media tarde. Catherine podía ver los edificios del pueblo más adelante, las estructuras de madera tosca que bordeaban la calle principal. Algunas personas se movían, ocupándose de sus asuntos diarios. Catherine sintió un aleteo de ansiedad en el estómago. ¿Cómo iba a explicar esto? Elijah se detuvo al borde de la línea de árboles, bajando el travois suavemente. «Te dejaré aquí», dijo sin mirarla a los ojos. «Tu perro debe descansar unos días antes de que intentes moverlo mucho. Mantén la tablilla puesta durante al menos 3 semanas». «Espera», dijo Catherine, extendiendo la mano para tocar su brazo. El músculo bajo sus dedos era duro como el hierro. Sintió que él se tensaba ante el contacto. «Necesito devolverte tu ropa y quiero agradecerte adecuadamente. ¿Vendrás al pueblo? Podría prepararte la cena». Elijah negó con la cabeza, finalmente mirándola. Sus ojos eran cautelosos, recelosos. «No voy al pueblo. A la gente no le agrado allí». «¿Por qué no?» «Porque soy diferente. Porque vivo como los indios. Y eso pone nerviosa a la gente del pueblo. Piensan que me he vuelto nativo, que me he vuelto salvaje». Retiró su brazo de su toque
y Catherine sintió una punzada de pérdida. Es mejor si me mantengo alejado. No creo que seas salvaje, dijo Catherine suavemente. Creo que eres el hombre más amable que he conocido. Algo parpadeó en los ojos de Elijah. Sorpresa y algo más. Algo que parecía casi anhelo. Pero luego su expresión se cerró y dio un paso atrás. Deberías irte. Tu perro necesita cuidados y la gente estará preocupada por ti. Se dio la vuelta para irse y el pánico estalló en el pecho de Catherine. No podía dejar que se alejara. No podía dejar que desapareciera de nuevo en las montañas. ¿Te volveré a ver?, preguntó, odiando el tono desesperado en su voz. Elijah hizo una pausa, de espaldas a ella. No lo sé, dijo. Tal vez, si necesitas ayuda. Y luego se fue, fundiéndose entre los árboles tan silenciosamente como una sombra. Catherine se quedó allí por un largo momento. Miraba el lugar donde él se había desvanecido, con el corazón doliendo por una emoción que no podía nombrar del todo. Finalmente, levantó la parte delantera del travois y comenzó a tirar de Ranger hacia el pueblo. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el hombre de la montaña que le había salvado la vida. La señora Henderson cayó sobre ella en el momento en que Catherine llegó cojeando a la pensión. Su rostro era una mezcla de alivio y exasperación. Catherine Wright, ¿dónde has estado? He estado enferma de preocupación. Cuando no llegaste a casa anoche, pensé que había pasado algo terrible. Algo pasó, dijo Catherine con cansancio, señalando a Ranger. Se escapó a las montañas y fui tras él. Nos perdimos en la tormenta. Los ojos de la señora Henderson se abrieron de par en par al ver la apariencia de Catherine. La ropa de hombre demasiado grande, los rasguños en su cara y manos, la caída agotada de sus hombros. Dios santo, niña, ¿cómo lograste volver? Un hombre de la montaña nos encontró, dijo Catherine. Cuidó la pata de Ranger y nos dio refugio por la noche. Nos trajo de vuelta esta mañana. Un hombre de la montaña. La expresión de la señora Henderson se volvió sospechosa. ¿Cuál? Hay algunos que viven en esas colinas, y no todos son de fiar. Su nombre es Elijah Olsen, dijo Catherine. Vio cambiar el rostro de la señora Henderson, sorpresa y algo más parpadeando en sus rasgos. Olsen, repitió la mujer mayor. Bueno, entonces tuviste suerte. Elijah Olsen es un buen hombre, aunque se mantiene apartado. Luchó en la guerra, ¿sabes? Regresó cambiado como hicieron tantos de ellos. Perdió a toda su familia mientras estaba fuera. Los confederados quemaron su granja, mataron a sus padres y a su hermana. Intentó adaptarse a la vida del pueblo por un tiempo, pero no funcionó. Se fue a las montañas hace unos 6 años y apenas se le ha visto desde entonces. Catherine sintió lágrimas en los ojos ante la confirmación de lo que Elijah le había dicho. «Eso es terrible», susurró. «Lo es», estuvo de acuerdo la señora Henderson, «pero sobrevivió y eso es algo. Ahora vamos a limpiarte y ver qué pasa con ese perro tuyo. El doctor Fletcher debería echar un vistazo a su pata». Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. El doctor Fletcher examinó a Ranger y declaró excelente el trabajo de la tablilla de Elijah, aunque insistió en agregar acolchado adicional y vendaje. Catherine volvió a trabajar en la tienda de vestidos, pero su mente vagaba constantemente hacia la cabaña en las montañas, hacia la fuerza tranquila del hombre que vivía allí. Se encontraba mirando por la ventana, preguntándose qué estaría haciendo Elijah, si alguna vez pensaba en ella. Lavó su ropa con cuidado y la dobló, tratando de pensar en una excusa para llevársela. Pero no sabía exactamente dónde estaba su cabaña, y la idea de aventurarse de nuevo en las montañas sola era aterradora después de su experiencia. Necesitaba un guía, alguien que conociera los senderos. La respuesta vino de una fuente inesperada. Estaba trabajando en la tienda una tarde cuando una mujer Shoshone entró buscando hilo para remendar el abrigo de su esposo. Catherine la había visto por el pueblo antes. Su nombre era Mujer Paloma, y estaba casada con uno de los hombres que trabajaban en el establo. Mientras Catherine la ayudaba a encontrar lo que necesitaba, reunió el valor para hacer una pregunta. ¿Conoces a Elijah Olsen?, dijo, manteniendo su voz casual. El hombre de la montaña que vive al norte del pueblo.
El rostro de Mujer Paloma se suavizó. Lo conozco, es amigo de mi gente. Vivió con nosotros durante 2 inviernos, aprendió nuestras costumbres. Es un buen hombre, pero muy triste. La guerra le quitó mucho. Necesito devolverle algo, dijo Catherine con cuidado. Pero no sé el camino a su cabaña. ¿Estarías dispuesta a dibujarme un mapa? Mujer Paloma la estudió por un largo momento, con sus ojos oscuros y astutos. Eres la mujer que él bajó de la montaña, dijo. No fue una pregunta. Las noticias corren rápido en este pueblo. ¿Quieres verlo de nuevo? Catherine sintió que sus mejillas se calentaban. Solo quiero devolverle su ropa, dijo. Pero incluso para sus propios oídos, la excusa sonaba débil. Mujer Paloma sonrió, una pequeña curva de complicidad en sus labios. Te dibujaré un mapa, dijo. Pero ten cuidado, Catherine Wright. Elijah Olsen ha construido muros alrededor de su corazón. Tomará paciencia y coraje llegar a él. No sé a qué te refieres, protestó Catherine. Pero Mujer Paloma solo negó con la cabeza. Lo sabrás, dijo. Dale tiempo, dale una razón para tener esperanza de nuevo. El mapa era detallado y claro, marcando puntos de referencia y los senderos más fáciles. Catherine lo estudió obsesivamente, memorizando cada giro y marcador. Esperó hasta que Ranger estuviera lo suficientemente bien como para quedarse solo. Luego empacó una pequeña bolsa con la ropa de Elijah, un poco de pan y queso, y un frasco de la miel por la que la señora Henderson era famosa en todo el territorio. Era un regalo de agradecimiento, nada más, se dijo a sí misma. Solo estaba siendo educada. Pero mientras partía hacia las montañas en una fresca mañana de octubre, Catherine sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Quería ver a Elijah de nuevo. Quería escuchar su voz profunda, ver la forma en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a Ranger. Quería saber más sobre este hombre misterioso que vivía solo en la naturaleza, que le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. El sendero era más fácil de seguir a la luz del día, y con el mapa para guiarla, Catherine avanzó a buen ritmo. Los álamos estaban completamente dorados ahora. Sus hojas brillaban en la brisa como monedas. Vio un ciervo pastando en un prado y oyó el bramido de un alce en algún lugar a la distancia. La naturaleza que había parecido tan aterradora esa noche en la tormenta, ahora se sentía hermosa, casi mágica. Encontró la cabaña justo después del mediodía. La pequeña estructura estaba anidada en una arboleda de pinos exactamente donde el mapa de Mujer Paloma decía que estaría. El humo salía de la chimenea, indicando que Elijah estaba en casa. El corazón de Catherine comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba a la puerta, repentinamente nerviosa. ¿Y si él no quería verla? ¿Y si pensaba que ella estaba entrometiéndose? Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió y Elijah se paró allí llenando el marco. Estaba vestido con pantalones de piel de ante y una camisa de franela con las mangas remangadas. Sus antebrazos musculosos estaban desnudos. Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, y se había recortado la barba ligeramente, aunque todavía cubría la mayor parte de su rostro inferior. La miró con evidente sorpresa, con sus ojos grises muy abiertos. Catherine, dijo, y la forma en que dijo su nombre, suave y casi maravillado, hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Qué estás haciendo aquí? Traje tu ropa, dijo ella, sosteniendo el paquete. Y quería agradecerte de nuevo, traerte algo. Sacó el frasco de miel, sintiéndose de repente tonta. No es mucho, pero la señora Henderson hace la mejor miel del territorio. La mirada de Elijah se movió de su rostro a la miel y de vuelta. Parecía no tener palabras. Y Catherine se dio cuenta con sobresalto de que no estaba acostumbrado a que la gente le trajera regalos, a que alguien pensara en él en absoluto. No tenías que venir todo este camino, dijo finalmente, pero dio un paso atrás, abriendo más la puerta. Pero ya que estás aquí, deberías entrar. Toma un poco de café. Catherine entró en la cabaña, sintiendo una oleada de calor. Todo estaba exactamente como ella recordaba, ordenado, escaso, organizado. Elijah tomó el paquete de ropa de ella y lo dejó a un lado. Luego le indicó que se sentara a la mesa.
Sirvió café de la cafetera en la estufa y puso una taza frente a ella. Sus movimientos eran cuidadosos. ¿Cómo está tu perro?, preguntó, acomodándose en la silla frente a ella. Incluso sentado, parecía ocupar la mayor parte del espacio en la habitación. Está sanando bien, dijo Catherine. El doctor Fletcher dijo que hiciste un trabajo excelente con la tablilla. Ranger ya está tratando de caminar sobre ella, aunque lo mantengo quieto tanto como es posible. Elijah asintió con un indicio de satisfacción en sus ojos. Bien, es un perro fuerte, se recuperará. Se sentaron en silencio por un momento, bebiendo su café. Catherine buscaba algo que decir, alguna forma de romper la incomodidad. Mujer Paloma me dibujó un mapa, dijo ella finalmente. Ella dice que eres un amigo para su gente. Los Shoshone me acogieron cuando no tenía a dónde ir, dijo Elijah en voz baja. Me enseñaron cómo vivir de nuevo, cómo encontrar paz en la tierra. Les debo más de lo que jamás podré pagar. ¿Por qué los dejaste?, preguntó Catherine. ¿Por qué vivir solo en lugar de con la tribu? Elijah se quedó callado por mucho tiempo, con la mirada distante. Porque no quería llevar mi oscuridad a sus tiendas, dijo finalmente. La guerra dejó cosas dentro de mí. Recuerdos que me despiertan gritando. No quería perturbar su paz con mis pesadillas. Catherine sintió que se le cerraba la garganta de la emoción. No tienes que estar solo, dijo suavemente. La gente te aceptaría en el pueblo si les dieras una oportunidad. ¿Lo harían? La voz de Elijah era amarga. He visto cómo me miran en las raras ocasiones en que voy por suministros, como si fuera algo salvaje, algo peligroso. No confían en un hombre blanco que vive como un indio. Yo confío en ti, dijo Catherine, y los ojos de Elijah se clavaron en los de ella. Podrías haberme lastimado esa noche en la tormenta. Podrías haber hecho cualquier cosa, pero solo fuiste amable. Me salvaste la vida, y la vida de Ranger, y no pediste nada a cambio. No soy un buen hombre, Catherine, dijo Elijah con brusquedad. He hecho cosas en la guerra, cosas que me mantienen despierto por la noche. He matado hombres. He visto morir amigos. He visto lo peor que la humanidad tiene para ofrecer, y me cambió. No soy el tipo de hombre con el que deberías asociarte. No creo eso, dijo Catherine con firmeza. Crees que estás roto, pero no lo estás. Solo estás herido. Y todos merecen compañía, incluso si piensan que no. Elijah la miró fijamente. Algo crudo y vulnerable parpadeaba en su rostro. ¿Por qué viniste realmente aquí?, preguntó. No fue solo para devolver mi ropa. Catherine respiró hondo y reunió su coraje. Porque quería verte de nuevo, admitió. Porque no he podido dejar de pensar en ti desde esa noche. Porque creo que mereces saber que a alguien le importa si estás solo aquí arriba en las montañas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mandíbula de Elijah estaba tensa, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Catherine podía ver la guerra librándose dentro de él. El deseo de conexión luchando contra el miedo y el autodesprecio que había cargado durante tanto tiempo. Deberías irte, dijo finalmente, con la voz tensa. Deberías volver al pueblo y olvidarte de mí. No, dijo Catherine, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. No voy a hacer eso. No voy a dejar que me alejes porque crees que no mereces amabilidad. Catherine, perdí a mi padre hace 6 meses, interrumpió ella, inclinándose hacia adelante. Él era la única familia que tenía. Y cuando murió, pensé que nunca volvería a sentirme conectada con nadie. Pero entonces nos salvaste a mí y a Ranger. Y me mostraste que todavía hay bondad en el mundo. No dejaré que te escondas aquí arriba, diciéndote a ti mismo que no eres digno de conexión humana. Elijah cerró los ojos y Catherine vio su pecho subir y bajar con una respiración temblorosa. Cuando los abrió de nuevo, había humedad brillando en las profundidades grises. No sé cómo hacer esto, susurró. He estado solo tanto tiempo. Ya no sé cómo estar cerca de la gente. Entonces déjame enseñarte, dijo Catherine, extendiendo la mano sobre la mesa para poner la suya sobre la de él. Su mano era enorme, callosa, la piel endurecida por el trabajo y el clima. Pero era cálida, y después de un momento, sus dedos se curvaron alrededor de los de ella, tentativos y cuidadosos. Déjame ser tu amiga, déjame venir a visitarte a veces. No tienes que estar solo, Elijah.
Él miró sus manos unidas, y Catherine vio una sola lágrima deslizarse por su mejilla, desapareciendo en su barba. No he tenido un amigo en 6 años, dijo con voz ronca. No sé si recuerdo cómo. Lo resolveremos juntos, prometió Catherine, apretando su mano suavemente. Si me dejas. Elijah levantó los ojos hacia los de ella, y Catherine vio el momento en que tomó su decisión, el momento en que eligió la esperanza sobre la desesperación. Está bien, dijo suavemente. Está bien, Catherine, puedes visitar, pero estas montañas son peligrosas. No deberías venir sola. Entonces ven al pueblo a veces, sugirió Catherine. Ven a cenar. La señora Henderson estaría feliz de tenerte. Ella me dijo que eras un buen hombre. ¿Lo hizo? Elijah sonaba sorprendido. Lo hizo. Y Mujer Paloma también habla muy bien de ti. Tienes más amigos de los que te das cuenta, Elijah Olsen. Solo tienes que dejar de alejarlos. La comisura de la boca de Elijah se contrajo levemente, y Catherine se dio cuenta de que era lo más parecido a una sonrisa que había visto de él. Eres muy terca, dijo. Tengo que serlo, respondió Catherine. La vida no ha sido fácil. Ser terca es la única forma en que he sobrevivido. Hablaron durante horas después de eso. La conversación fluía más fácilmente a medida que Elijah se relajaba gradualmente. Le contó sobre su vida antes de la guerra, creciendo en una granja en Missouri con sus padres y su hermana menor. Le contó sobre alistarse cuando estalló la guerra, sobre las batallas que había luchado y los amigos que había perdido. Le contó sobre volver a casa para encontrar a su familia muerta, la granja destruida y la desesperación aplastante que lo había llevado al oeste. Catherine le contó sobre su propia vida, sobre la muerte de su madre cuando era joven, y la decisión de su padre de aceptar un trabajo de topografía en los territorios. Le contó sobre su soledad en la ciudad de Shoshone, sobre trabajar en la tienda de vestidos y vivir en una habitación de pensión que nunca se sintió del todo como un hogar. Le contó sobre Ranger y cómo el perro se había convertido en su ancla, la única constante en una vida que se había puesto patas arriba. Para cuando el sol comenzó a hundirse hacia los picos occidentales, Catherine sentía que conocía a Elijah desde hacía años en lugar de días. Había una conexión entre ellos, algo profundo y fundamental que iba más allá de las palabras. Podía verlo en la forma en que él la miraba, la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran preciosas. Y ella lo sentía también. La atracción hacia este hombre dañado y hermoso que había construido una vida en la naturaleza. Debería irme, dijo finalmente con renuencia, mirando por la ventana a la luz que se desvanecía. Necesito volver antes de que oscurezca. Elijah se puso de pie de inmediato. Te acompañaré de regreso, dijo. No te dejaré ir sola. Catherine quería protestar que ya conocía el camino, que estaría bien, pero el tono protector en su voz la hizo callar. Tenía la sensación de que Elijah necesitaba hacer esto. Necesitaba asegurar su seguridad. Era parte de quien era, se dio cuenta. Un protector, un guardián. La guerra no le había quitado eso, incluso si él pensaba que sí. Caminaron de regreso a la ciudad de Shoshone mientras el sol se ponía. Pintaba el cielo en tonos de naranja y oro. Elijah señaló más huellas, le enseñó a leer las señales del paso de animales, le mostró qué plantas podían usarse como medicina. Catherine escuchaba, fascinada, guardando cada bit de información. Le encantaba aprender de él. Le encantaba ver la forma en que su rostro cobraba vida cuando hablaba de la naturaleza. Al borde del pueblo, Elijah se detuvo. Te dejaré aquí, dijo, tal como lo había hecho antes, pero esta vez había renuencia en su voz y Catherine sintió una oleada de esperanza. ¿Te volveré a ver?, preguntó, haciendo eco de sus palabras de su primera despedida. Elijah la miró y a la luz que se desvanecía sus ojos eran suaves. Sí, dijo, vendré al pueblo la próxima semana para cenar si la invitación sigue en pie. Sigue en pie, dijo Catherine, sonriendo. Absolutamente sigue en pie. Elijah asintió, luego extendió la mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Su toque fue ligero como una pluma. Mantente a salvo, Catherine, murmuró, y luego se fue, desapareciendo en la oscuridad creciente.
Catherine caminó de regreso a la pensión con el corazón cantando. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de su padre, se durmió con una sonrisa en el rostro. Fiel a su palabra, Elijah vino al pueblo el miércoles siguiente. Catherine lo vio desde la ventana de la tienda de vestidos. Su enorme figura se movía por la calle principal y su corazón saltó. Parecía incómodo, con los hombros tensos. Sus ojos eran cautelosos mientras asimilaba las miradas y los susurros que lo seguían. Pero siguió caminando hasta llegar a la pensión donde Catherine lo esperaba en el porche. «Viniste», dijo ella, incapaz de ocultar el deleite en su voz. «Dije que lo haría», respondió Elijah. Y hubo un indicio de esa casi sonrisa de nuevo. «Cumplo mis promesas». La cena fue un éxito. La señora Henderson se superó a sí misma. Sirvió pollo asado con papas y verduras, seguido de pastel de manzana que hizo que los ojos de Elijah se abrieran de placer. Estuvo callado durante la comida, hablando solo cuando le hablaban. Pero Catherine podía verlo relajarse gradualmente mientras la señora Henderson charlaba sobre los chismes del pueblo y el próximo festival de la cosecha. «Debería venir al festival, señor Olsen», dijo la señora Henderson mientras servía el postre. «Habrá música y baile. Sería bueno para usted pasar tiempo rodeado de gente de nuevo». Elijah pareció incómodo ante la sugerencia. Pero antes de que pudiera negarse, Catherine habló. «Creo que es una idea maravillosa», dijo. «Podría ser mi acompañante. Usualmente termino yendo sola y sería agradable tener compañía». Los ojos de Elijah se encontraron con los de ella y vio el conflicto allí. Pero también había algo más, algo cálido y esperanzador. «Lo pensaré», dijo con cuidado. Esa noche Catherine acompañó a Elijah hasta el borde del pueblo. Ranger cojeaba junto a ellos. El perro se había encariñado con Elijah de inmediato. Su cola se movía cada vez que aparecía el hombre de la montaña. Elijah rascó detrás de las orejas de Ranger. Sus grandes manos eran gentiles. «Gracias por venir», dijo Catherine cuando llegaron a la línea de árboles. «Sé que no fue fácil para ti». «Valió la pena», dijo Elijah en voz baja. La comida era buena y la compañía era mejor. Catherine sintió que el calor florecía en su pecho. «¿Vendrás de nuevo?» «Si quieres que lo haga», dijo Elijah. Y había vulnerabilidad en su voz que le hizo querer extender la mano y abrazarlo. «Quiero», dijo ella con firmeza. «Quiero que vengas tan a menudo como quieras. Y realmente me gustaría que vinieras al festival de la cosecha conmigo». Elijah se quedó callado por un momento. Luego asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Vendré por ti». El festival de la cosecha se celebró 2 semanas después, en un sábado fresco de finales de octubre. Todo el pueblo asistió y la calle principal estaba decorada con banderines y hojas de otoño. Había mesas cargadas de comida, una plataforma preparada para bailar y una hoguera que se encendería cuando cayera la oscuridad. Catherine llevaba su mejor vestido, un algodón verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos. Esperaba nerviosa a que llegara Elijah. Él apareció justo cuando el sol se ponía, vestido con pantalones limpios y una camisa blanca que se tensaba sobre su ancho pecho. Su cabello estaba atado cuidadosamente hacia atrás y se había recortado la barba de nuevo. Parecía guapo e incómodo en igual medida. Sus ojos escaneaban la multitud con cautela. Catherine se apresuró a su lado, deslizando su mano por su brazo. «Te ves maravilloso», dijo, y vio un rubor subir por su cuello. «Te ves hermosa», respondió él con voz ronca, y Catherine sintió que su corazón daba un vuelco. Se movieron por el festival juntos. Catherine presentaba a Elijah a las personas que se detenían a mirar. La mayoría eran educados, aunque hubo algunos que le dieron miradas sospechosas. Pero Elijah lo soportó todo con dignidad tranquila. Su postura era recta, sus modales corteses. Catherine podía ver cuánto le costaba estar aquí, rodeado de tanta gente. Y lo amaba un poco por hacer el esfuerzo. Cuando comenzó la música y las parejas empezaron a bailar, Catherine miró a Elijah con esperanza. «¿Bailarías conmigo?», preguntó. Elijah pareció alarmado. «No sé cómo», dijo. «No he bailado desde antes de la guerra». «Es fácil», le aseguró Catherine. «Solo sigue mis pasos». Ella lo llevó a la plataforma. Después de un momento de vacilación, Elijah colocó una mano grande en su cintura
y tomó su otra mano en la suya. Comenzaron a moverse, torpes al principio, pero gradualmente encontrando un ritmo. Elijah era sorprendentemente ligero de pies para ser un hombre tan grande. Catherine se encontró riendo de deleite mientras giraban alrededor de la plataforma. «Eres un natural», dijo, mirándolo. Los ojos grises de Elijah eran cálidos mientras la miraban. «Tengo una buena compañera», respondió, y Catherine sintió que se le cortaba la respiración. Bailaron 3 canciones, perdidos el uno en el otro. El resto del mundo se desvanecía. Catherine era muy consciente de cada lugar donde se tocaban. Su mano en su cintura, cálida y sólida. Sus dedos envueltos alrededor de los de ella. La fuerza en sus brazos mientras la guiaba a través de los pasos. Podía sentir el calor de su cuerpo. Oler el aroma limpio a jabón y pino que se aferraba a él. Era embriagador, abrumador, y nunca quería que terminara. Cuando la música finalmente se detuvo, Elijah la sacó de la plataforma. Su mano se demoró en su cintura. Se pararon juntos al borde de la luz del fuego, observando a los otros bailarines. Catherine sintió una satisfacción a sentarse sobre ella que no había experimentado en años. «Me alegro de que hayas venido», dijo suavemente. «Yo también», respondió Elijah. Y cuando la miró, Catherine vio algo en sus ojos que hizo que su pulso se acelerara. Era más que amistad, más que gratitud. Era el comienzo de algo más profundo, algo que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. A medida que pasaban las semanas, Elijah se convirtió en una presencia regular en la vida de Catherine. Venía al pueblo 2 veces por semana para cenar, y los domingos, Catherine subía a su cabaña. Allí pasaban la tarde hablando, caminando por las montañas, o simplemente sentados en un silencio de compañía. Elijah le enseñó a rastrear animales, a identificar plantas comestibles, a leer el clima en las nubes y el viento. Catherine le traía libros de la pequeña biblioteca del pueblo y leían juntos junto al fuego. La voz profunda de Elijah daba vida a las palabras. La pata de Ranger sanó por completo y el perro se convirtió en su compañero constante. Saltaba adelante en los senderos, luego regresaba en círculos para ver cómo estaban. Elijah tenía un don con los animales, notó Catherine. Se movía por el bosque como si fuera parte de él, y las criaturas allí parecían sentir su parentesco. Vio a un ciervo acercarse a él sin miedo. Observó a un cachorro de zorro jugar a sus pies. Observó a un águila real aterrizar en una rama sobre su cabeza y llamarlo como a un viejo amigo. «¿Cómo haces eso?», preguntó una tarde mientras estaban sentados junto a un arroyo, viendo truchas brillar plateadas en el agua. «¿Hacer qué?», preguntó Elijah, pareciendo genuinamente confundido. «Hacer que los animales confíen en ti así. Vienen a ti como si fueras uno de ellos». Elijah se quedó callado por un momento, considerando. «Creo que es porque los respeto», dijo finalmente. «Tomo solo lo que necesito de la tierra y doy gracias por lo que provee. Los Shoshone me enseñaron que cada ser vivo tiene un espíritu y que todos estamos conectados. Cuando entiendes eso, cuando realmente lo crees, los animales pueden sentirlo». Catherine apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Tienes tanta sabiduría», dijo. «Desearía que más gente pudiera ver eso». El brazo de Elijah la rodeó, acercándola. «No me importa lo que vean otras personas», dijo en voz baja. «Solo me importa lo que tú ves». Catherine inclinó la cabeza para mirarlo y se le cortó la respiración ante la intensidad en sus ojos. «Veo a un buen hombre», susurró. «Un hombre fuerte. Un hombre del que me estoy enamorando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Por un momento, Catherine temió haber ido demasiado lejos, haber dicho demasiado. Pero entonces la mano de Elijah subió para acunar su rostro. Su pulgar acarició su mejilla con infinita ternura. «Yo también me estoy enamorando de ti», dijo, con la voz ronca de emoción. «He estado luchando contra ello, diciéndome a mí mismo que no tenía derecho, que merecías algo mejor que un hombre roto viviendo en la naturaleza. Pero ya no puedo luchar contra ello. Te amo, Catherine. Amo tu coraje, tu amabilidad y tu terca negativa a rendirte conmigo». Las lágrimas se derramaron por las mejillas de Catherine.
Ella levantó la mano para tocar su rostro, sintiendo el roce de su barba bajo su palma. «No estás roto», dijo con fiereza. «Tienes cicatrices, pero las cicatrices significan que sobreviviste. Significan que eres fuerte. Y amo cada parte de ti, Elijah Olsen». Él la besó entonces. Sus labios fueron gentiles a pesar de su tamaño y fuerza. Fue el primer beso de Catherine, y fue todo lo que había soñado que sería. Dulce, apasionado y lleno de promesas. Ella se derritió en él, con las manos agarrando su camisa. Sintió que sus brazos se apretaban a su alrededor, abrazándola con fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Elijah apoyó la frente contra la de ella. «No tengo nada que ofrecerte», dijo en voz baja. «Vivo en una cabaña de una habitación en la naturaleza. No tengo dinero, ni perspectivas. No puedo darte la vida que mereces». «Puedes darme amor», dijo Catherine simplemente. «Puedes darme compañía, respeto y compañerismo. Eso es todo lo que necesito, Elijah. No necesito dinero ni una casa elegante. Solo te necesito a ti». Elijah se apartó para mirarla, buscando en su rostro. «¿Estás segura?», preguntó. «Porque una vez que te haga mía, no te dejaré ir. No soy un hombre que hace las cosas a medias». «Estoy segura», dijo Catherine con firmeza. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Elijah la besó de nuevo, más profundo esta vez, y Catherine sintió que lo último de sus dudas se derretía. Esto era correcto. Él era el indicado. Cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían juntos. Los siguientes meses fueron los más felices de la vida de Catherine. Continuó trabajando en la tienda de vestidos durante la semana, pero cada momento libre lo pasaba con Elijah. Se cortejaron a la antigua usanza, dando largos paseos, hablando durante horas, aprendiendo las esperanzas y sueños del otro. Elijah comenzó a abrirse sobre su pasado. Compartía recuerdos de su familia, historias de la guerra. Catherine lo abrazaba cuando llegaban las pesadillas, susurrando palabras de tranquilidad hasta que se calmaba. A cambio, Catherine compartió sus propios miedos e inseguridades, su terror a estar sola, su culpa por la muerte de su padre, su ansiedad por el futuro. Elijah escuchaba sin juzgar, ofreciendo consuelo y comprensión. Él la hacía sentir segura de una manera que no había sentido desde que murió su padre. Y ella podía ver que su amor ayudaba a sanar algunas de las heridas que la guerra había dejado en su alma. Cuando la primavera llegó a las montañas, derritiendo la nieve y cubriendo los prados de flores silvestres, Elijah le pidió a Catherine que se casara con él. Lo hizo de forma sencilla, sin grandes gestos ni discursos floridos. Estaban parados en una cresta, con vista al valle, con el sol poniéndose detrás de ellos. Y él se volvió hacia ella y dijo: «Cásate conmigo, Catherine. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida amándote». «Sí», suspiró Catherine, lanzando sus brazos alrededor de su cuello. «Sí, sí, sí». Se casaron en junio de 1879, en una pequeña ceremonia en la iglesia de la ciudad de Shoshone. La señora Henderson fue la testigo de Catherine, y el esposo de Mujer Paloma fue el testigo de Elijah. La gente del pueblo asistió en un número sorprendente. Muchos de ellos sentían curiosidad por el hombre de la montaña que había capturado el corazón de la tranquila costurera. Pero mientras veían a Elijah y Catherine intercambiar votos, con voces fuertes y firmes, incluso los escépticos tuvieron que admitir que el amor entre ellos era real. Catherine se mudó a la cabaña después de la boda, dejando atrás su habitación en la pensión. Elijah había pasado semanas ampliando la cabaña, agregando un dormitorio más grande y una cocina adecuada. Todavía era pequeña y rústica, pero era suya, y Catherine nunca había sido más feliz. Amaba la simplicidad de su vida, la forma en que cada día traía nuevos desafíos y pequeñas alegrías. Aprendió a cultivar un jardín en el suelo de las montañas rocosas, a conservar alimentos para el invierno, a curtir pieles y a hacer ropa con los ciervos que cazaba Elijah. Elijah, a su vez, comenzó a sanar. Las pesadillas llegaban con menos frecuencia, y Catherine a menudo se despertaba para encontrarlo mirándola dormir, con una expresión de asombro en su rostro, como si no pudiera creer del todo que ella fuera real.
Sonreía más, reía más, se abría a la posibilidad de la amistad. Hacían viajes ocasionales al pueblo, y gradualmente la gente comenzó a aceptarlos como pareja. Elijah incluso comenzó a hacer algunos trabajos para la gente del pueblo. Construía muebles, reparaba techos, rastreaba ganado perdido. Ganaba suficiente dinero para comprar suministros que no podían hacer o cultivar ellos mismos. 2 años después de su boda, Catherine descubrió que estaba embarazada. Se lo dijo a Elijah una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Su brazo rodeaba sus hombros, Ranger roncaba a sus pies. «Voy a tener un bebé», dijo, con la voz temblando por una mezcla de alegría y miedo. Elijah se quedó muy quieto. Luego se volvió para mirarla, con los ojos muy abiertos. «Un bebé», repitió. «¿Vamos a tener un bebé?» Catherine asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás feliz?», preguntó. Elijah soltó un grito de pura alegría y la levantó en sus brazos, haciéndola girar a pesar de sus protestas risueñas. «¿Feliz?», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Catherine, nunca pensé que volvería a tener una familia. Pensé que esa parte de mi vida había terminado. Pero me has dado todo: amor, esperanza, una razón para vivir, y ahora un hijo. Estoy más que feliz. Estoy bendecido». Fue increíblemente protector durante su embarazo. La rondaba insistiendo en que descansara, negándose a dejarla hacer cualquier trabajo pesado. Catherine lo encontraba tanto entrañable como exasperante, pero lo amaba por ello. Amaba ver este lado de él, el lado tierno y cariñoso que mantenía oculto al mundo. Su hijo nació en marzo de 1882 durante una tormenta de nieve tardía. Mujer Paloma y la señora Henderson estaban allí para ayudar. Elijah caminaba de un lado a otro fuera de la cabaña, con el rostro blanco de ansiedad. Cuando los gritos de Catherine finalmente cesaron y el sonido del llanto de un bebé llenó el aire, él irrumpió por la puerta. Sus ojos estaban salvajes. «¿Está bien?», exigió. «¿Está bien el bebé?». «Ambos están bien», dijo la señora Henderson, sonriendo. «Tiene un hijo, señor Olsen, un niño grande y saludable». Elijah se movió hacia la cama donde yacía Catherine, agotada pero radiante. En sus brazos había un bebé de cara roja envuelto en una manta que Mujer Paloma había tejido. Elijah se arrodilló junto a la cama, con los ojos fijos en su hijo con una expresión de asombro. «Es perfecto», susurró. «Catherine, es perfecto». «Se parece a ti», dijo Catherine suavemente, tocando el cabello oscuro del bebé. «Va a ser grande y fuerte como su padre». Lo llamaron Thomas, en honor al padre de Catherine. Elijah fue un padre devoto desde el momento en que nació su hijo. Asumió la paternidad con la misma intensidad que aportaba a todo lo demás. Se despertaba por la noche para ayudar con la alimentación. Caminaba por el suelo con Thomas cuando lloraba. Le cantaba con una voz profunda y retumbante que nunca dejaba de calmar al bebé. A medida que Thomas crecía, Elijah le enseñaba sobre la naturaleza, tal como los Shoshone le habían enseñado a él. Pasaban horas afuera. Elijah señalaba huellas de animales. Le enseñaba a Thomas los nombres de plantas y árboles. Le mostraba cómo moverse silenciosamente por el bosque. Catherine los observaba desde la ventana de la cabaña, con el corazón lleno, agradecida por la vida que habían construido juntos. 3 años después de que naciera Thomas, Catherine tuvo una hija a la que llamaron Sarah. Tenía el cabello rubio de Catherine y los ojos grises de Elijah. Y era tan feroz e independiente como su madre. Elijah la mimaba descaradamente, y Catherine a menudo bromeaba con él diciendo que su hija lo tenía envuelto alrededor de su dedo meñique. La vida en las montañas no siempre fue fácil. Hubo inviernos duros cuando los suministros escaseaban, veranos cuando la sequía amenazaba su jardín, enfermedades y lesiones que ponían a prueba su resistencia. Pero enfrentaron cada desafío juntos. Sacaban fuerza de su amor y su compromiso el uno con el otro y con sus hijos. Elijah nunca perdió por completo las sombras de su pasado, pero aprendió a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de quien era. El amor de Catherine le dio el coraje para perdonarse a sí mismo, para creer que merecía la felicidad, y Catherine encontró en Elijah al compañero con el que siempre había soñado. Alguien que la veía por quien realmente era, que valoraba su fuerza y su inteligencia, que estaba a su lado como un igual.
A medida que pasaban los años, su amor se profundizó y maduró. Envejecieron juntos en esa cabaña en las montañas. Vieron a sus hijos crecer y eventualmente formar sus propias familias. Thomas se convirtió en topógrafo como su abuelo, viajando por los territorios, pero siempre regresando a casa en las montañas. Sarah se casó con un ranchero y se estableció en un valle no lejos de la ciudad de Shoshone, criando caballos y 4 hijos propios. Elijah y Catherine se convirtieron en abuelos, luego en bisabuelos. Vivieron para ver el cambio de siglo. Fueron testigos de los cambios que llegaron cuando la frontera se cerró y la naturaleza que amaban comenzó a reducirse. Pero nunca dejaron su hogar en la montaña. Nunca abandonaron la vida que habían construido juntos. En una cálida tarde de verano de 1920, Catherine y Elijah se sentaron en el porche de su cabaña, ahora ampliada y mejorada a lo largo de los años, pero aún reconocible como la misma estructura que Elijah había construido 40 años antes. Ambos tenían más de 70 años ahora. Su cabello era blanco, sus cuerpos desgastados por años de trabajo duro y vida en la montaña, pero sus ojos todavía brillaban cuando se miraban, y sus manos todavía se buscaban, con los dedos entrelazándose con la facilidad de una larga práctica. Ranger se había ido hacía muchos años, pero tenían un tataranieto suyo durmiendo a sus pies, una mezcla de pastor que se parecía notablemente al perro que los había unido. A su alrededor, las montañas se alzaban en una silueta familiar. Los picos brillaban dorados bajo el sol poniente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elijah. Su voz aún era profunda pero áspera por la edad. ¿De renunciar a la vida del pueblo para vivir aquí arriba conmigo? Catherine sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Ni por un solo momento, dijo. Me diste todo lo que siempre quise, Elijah Olsen. Me diste amor, familia y una vida llena de propósito. No cambiaría nada. Elijah besó la parte superior de su cabeza. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo la puesta de sol sobre las montañas que habían llamado hogar durante tanto tiempo. Habían sobrevivido a la pérdida y la dificultad, la guerra y la naturaleza, y habían emergido más fuertes por ello. Su amor había sido forjado en el crisol del salvaje oeste, probado por el tiempo y las circunstancias, y había perdurado. Cuando cayó la oscuridad y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Elijah y Catherine entraron en su cabaña, tomados de la mano. El fuego en el hogar ardía abajo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elijah añadió otro tronco y Catherine preparó té. Se acomodaron en sus sillas junto al fuego, contentos con la presencia del otro. «Cuéntame otra vez cómo nos conocimos», dijo Catherine, sonriendo. Era una historia que habían contado muchas veces a lo largo de los años a sus hijos y nietos, pero ella nunca se cansaba de escuchar la versión de Elijah. Los ojos de Elijah se suavizaron con el recuerdo. «Habías entrado en la naturaleza buscando a tu perro perdido», comenzó. Su voz tomó la cadencia de un narrador. «Estabas asustada y sola, pero no te rendiste. Seguiste buscando incluso cuando empezó a llover, incluso cuando cayó la oscuridad. Y te encontré allí en ese barranco, empapada y temblando, pero aún aferrándote a la esperanza. Nos salvaste», dijo Catherine suavemente. «Nos salvaste a ambos». «No», dijo Elijah, extendiendo la mano para tomarla de ella. «Tú me salvaste, Catherine. Trajiste luz de vuelta a mi vida. Me enseñaste que podía amar de nuevo, que podía ser más que el hombre roto que regresó de la guerra. Me diste una razón para vivir, y pasaré cada día por el resto de mi vida agradecido por esa noche en que tropezaste en mi mundo». Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas y apretó su mano. «Nos salvamos mutuamente», dijo ella. «Esa es la verdad. Ambos estábamos perdidos y nos encontramos». Elijah asintió y se sentaron juntos mientras el fuego se consumía. Dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Afuera, la naturaleza se extendía en todas direcciones, salvaje, hermosa e inmutable. Pero dentro de la cabaña había calor y amor, y la profunda paz que proviene de una vida bien vivida. Se fueron a la cama esa noche, como lo habían hecho cada noche durante más de 40 años, acurrucados juntos bajo pesadas colchas, con los brazos de Elijah envueltos protectoramente
alrededor de Catherine. Y mientras el sueño los reclamaba, ambos sabían que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos, tal como habían enfrentado todo lo demás. La historia de Catherine Wright y Elijah Olsen se convirtió en leyenda en la ciudad de Shoshone y los territorios circundantes. La gente hablaba de la costurera que entró en la naturaleza tras su perro y encontró el amor verdadero en su lugar. Contaban a sus hijos sobre el hombre de la montaña que se creía roto sin remedio, solo para descubrir que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Y en lo alto de las montañas Sawtooth, en una cabaña rodeada de pinos y álamos, su legado vivía. En los hijos y nietos que llevaban sus nombres. En las lecciones que habían enseñado sobre el coraje, la resistencia y el poder del amor terco e inquebrantable. La naturaleza que los había unido seguía siendo su santuario. Un testamento de la verdad de que a veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares más inesperados y que el viaje para encontrarlos siempre vale la pena.